que vaya conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis. Ese mismo Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó y está vivo delante del trono de Dios. Dice la Biblia que intercede por nosotros, que intercede por su pueblo, por su iglesia. Ese mismo Jesús hoy también nos presenta y abre los sellos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 4. Quiero dar lectura, que por favor me acompañe usted con la lectura de la palabra del Señor. Dice así Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 4. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta ahí la lectura de la palabra. Acompáñeme en un momentito de oración en este día. Padre, gracias por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre la tumba. La tumba está vacía y tu palabra así lo testifica. Pero también tu palabra dice que Jesús está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y desde ahí intercede por nosotros. Y un día vuelve por segunda vez. Hechos y acontecimientos horrendos esperan al hombre, a la mujer no arrepentida. Pero a los que nos hemos arrepentido no debemos temer. A los que hemos creído en Jesús no hay nada que temer. Por eso te damos gracias en esta mañana al abrir tu palabra, Señor, que ella sea fuente de bendición, de inspiración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga conmigo estos textos esta mañana que estamos estudiando. Habíamos iniciado la semana pasada hablando del primer jinete de los 4 que se mencionan acá. Durante los 7 sellos hay 4 jinetes, y los colores que se mencionan: el uno blanco, el otro rojo carmesí, rojo sangre, que sería el segundo caballo que estamos analizando ahora. Luego un caballo negro, el caballo del hambre, y luego un caballo amarillo, el caballo de la muerte, ¿no? Bueno, los colores, como para nosotros, decía la semana anterior, los latinoamericanos o quizá los occidentales tenemos un concepto distinto. Por ejemplo, creemos que el negro tiene que ver con Satanás. Alguien ve a un muchacho con chaqueta negra, dice: este es satánico, ¿no? Alguien ve a una persona con ropa negra, todo dice: está de duelo, pobrecita, o es una satanista, ¿no? Pero no así en la Biblia. Necesariamente acá se le identifica con el hambre, pero no necesariamente con el enemigo. Más bien el rojo es como el color más feo, más duro, más malo que se identifica en la Biblia. Y el caballo rojo que vamos a estudiar ahora tendría que ver con eso, con la muerte, ¿no es cierto? Con la violencia, la sangre, ¿no? El blanco pues siempre ha sido sinónimo de perfección, de pureza. El color blanco, la Biblia dice que debemos lavar nuestras ropas y las vestiduras blancas. Pero también el color amarillo. Bueno, a los que son hinchas de Barcelona, qué pena. Ese color representa a la muerte. Así que cambie de camiseta, hermano. Mejor adquiera la camiseta blanca, símbolo de vida. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de este primer jinete que, según algunos estudiosos, dicen es el anticristo. ¿Por qué está vestido de vestiduras blancas? Dice el versículo 1 del capítulo 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Verso 1 y 2: miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos dicen que esta es la salida del anticristo. Recuerde que es Jesucristo, el Cordero inmolado. Recuerde que es Cristo
el Cristo resucitado, ahora en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, el león que hemos visto aquí en Narnia, ¿no es cierto? Es el que está representado. Aquí hay una figura que se maneja, ¿no? El cordero inmolado que murió en la cruz sin pecado por la humanidad, ¿sí? Pero también el león de la tribu de Judá, que viene con poder y autoridad y es quien ha logrado abrir el libro, y ahora los sellos se están dando a conocer. Y de pronto en la apertura de los sellos aparece este gran hombre. La Biblia habla Daniel habla de la abominación desoladora allá en el Antiguo Testamento. El aparecimiento de algunas bestias, ¿no es cierto? Hay como 3 bestias que aparecen, pero esta parecería ser la mamá de las bestias, el anticristo. Este es el que sale venciendo y para vencer. Y trata de confundir muy posiblemente a la gente, sale en un caballo blanco, ¿sí? Porque el anticristo es justamente todo lo contrario a Cristo, pero quiere aparecerse como Cristo. Y por eso es que la iglesia de hoy debe estar muy, pero muy atenta a todo lo que son los movimientos religiosos, porque el anticristo sale con un mensaje. Recuerden que sale con un arco que dice sale venciendo y para vencer. Aparentemente, Él va a traer la paz al mundo. Y el Señor Jesús nos advirtió: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Tenemos que estar atentos a ese aparecimiento, que muy posiblemente para ello la iglesia del Señor ya no estará acá. Porque la iglesia, al menos la iglesia cristiana, por años ha predicado que habrá un acontecimiento, y este acontecimiento se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando sucede el arrebatamiento, entonces se dará lugar al primer jinete del Apocalipsis. Nosotros como iglesia estamos esperando ese tiempo, ¿sí? De una forma celosamente debemos vivir. El apóstol Pedro dice vivir sabiamente, los profetas dicen vivir, los apóstoles nos hablan de vivir en este tiempo con temor, temblor y reverentes, pero también agradecidos por habernos permitido el Señor ser parte de una época tan importante como la que tenemos que vivir hoy. Así que ahí tenemos a este hombre que sale posiblemente para proclamar la paz, ¿sí? Alguien dijo que la paz no es la ausencia de problemas, sino que la paz es tener a Jesús en medio de los problemas. Amén. No es ausencia de problemas, es tener a Jesús en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la necesidad. Estar seguros de que en medio de los problemas hay un Dios todopoderoso que está trabajando a favor nuestro, que está trabajando para que nos vaya bien en medio de la dificultad, mientras esperamos su regreso. Ahora, en el segundo jinete que se levanta, y es Cristo que abre los sellos, es Cristo quien permite que estos acontecimientos se den en la tierra para que los hombres se vuelvan a Dios, para que los hombres se arrepientan, como bien lo ha dicho Carlitos esta mañana. Necesitamos que Quito tenga un encuentro con Dios, para que la gente se vuelva a Dios. El Señor permite entonces estos juicios que son en cierta manera, y el verso 3 va a decirnos: cuando abrió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente, miren, los 4 seres vivientes son los que anuncian la salida. Esto se da en el cielo. Juan está mirando esto en el cielo y dice: cuando salió el segundo ser viviente que decía ven y mira, verso 4, salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Una cosa muy importante, paz en griego se dice eirene. Así que si alguien tiene el nombre de Irene, usted es una paz, una mujer de paz debe ser, ¿no es cierto? Pero el elemento crucial para los seres humanos, así como el oxígeno, así como el amor, es también la paz. De hecho, el amor, la paz, la gracia, la misericordia, la bondad son regalos del Señor. Y en Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando este segundo jinete aparezca, él va a tener la potestad, dice, de quitar de la tierra la paz, como un castigo o como un juicio para los seres humanos, para aquellos que no han conocido al verdadero dador de la paz. Ahora, yo quiero compartirles al menos 5 maneras como el mundo está perdiendo la paz en este tiempo. Al menos 5 maneras que la gente
pierde la paz fácilmente. Número uno, la preocupación. Estamos preocupados por el trabajo. Aún los creyentes pierden la paz. Preocupados por el trabajo, preocupados por la economía, preocupados porque el dólar está en riesgo, preocupados por la guerra de Rusia con Ucrania, preocupados por esto, por aquello y por lo más allá, ¿no? Y vivimos preocupándonos y no nos damos cuenta que estamos en el reloj profético de Dios, que estamos en el anunciamiento profético de Dios. Así como Jesús vino, fue profetizado a cientos de años antes, miles quizá. En Génesis 3:15 ya se dio la primera promesa de la venida de Jesús. Así como Él nació, hubo profecías para el nacimiento de Jesús 700 años antes. Así como Él murió en la cruz, hubo profecías también para la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Isaías 53 es conocidísima. Pero así también hay profecías que nos hablan del retorno de Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué? Este universo, este mundo necesita ser restaurado. Habrá nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Y eso ocurre con el gobierno total de Jesús. Hasta ahora los gobiernos humanos nos han decepcionado. Hasta ahora los gobiernos nos han decepcionado. Pero la preocupación, y esta es la primera señal de esta espada, de este jinete, ¿no? Viene a quitar de la tierra la paz. ¿Sí? Pero muchos creyentes, aún antes de que aparezca este caballo, ya están sufriendo las consecuencias. La preocupación hace que el problema se convierta en un tirano cruel y despiadado, el cual capta nuestra atención. Capta nuestra atención. Cuando alguien está preocupado, entonces no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo y por ende pierde la paz. Ahora, tenemos que hablar de dos tipos de paz, al menos desde el contexto bíblico. La paz con Dios. La gente hace la paz con Dios cuando se reconcilia con Él, cuando a través de Jesús recibe la paz verdadera. Y la paz de Dios, dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, sí, que es el resultado de vivir confiando en el Señor. Entonces muchos creyentes están perdiendo la paz porque no están confiando en el Señor. Y nos desesperamos, nos desanimamos. Gracias a Dios, los estudiosos, los psicólogos dicen que el 98% de nuestros temores nunca se cumplen. Porque hay gente que amanece, tuve un sueño y parece que me voy a morir mañana. ¿Y si me muero con cáncer? ¿Y si me da diabetes? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si se quiebra el negocio? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si un familiar se muere? Siempre hay temores en nuestra vida. Pero los estudiosos mismos dicen que el 98% de estos temores nunca se van a cumplir. Acá Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias y ruegos. Por nada estéis afanosos. ¿Cómo el mundo debe enfrentar al segundo jinete del Apocalipsis, que va a destruir la paz, que va a quitar la paz del mundo? Sería lindo que conozcan el texto de la palabra de Dios. ¿Cómo el mundo puede enfrentar hoy esos anuncios de esta llegada de este segundo jinete? Con la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, ansiosos. Hay mucha gente con ansias, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo tener un poquito más? Número 2, cómo este jinete se va a mostrar y cómo ya se están viendo en el día de hoy, la culpa. Hay gente que ante el problema del pecado no quiere humillarse delante de Dios y entonces vive en culpabilidad muchas veces. Hay gente también que ya la conciencia se le ha empedernecido y no tiene temor de Dios, no se preocupa por nada, no le importa nada y vive pecando y haciendo daño a la humanidad. Pero la culpa ha llevado a mucha gente a vivir con depresión. Hay millones y millones de personas viviendo en depresión. Algunos estudiosos han dicho que alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo están con depresión. Eso es una cosa un poquito, casi la tercera parte de la existencia humana, ¿no? Que cada día en el mundo mueren 2.000 personas por depresión. Mire,
es un enemigo silencioso. Ahora, los creyentes tenemos que estar conscientes de que algunos hombres en la Biblia se deprimieron, ¿no es cierto? Ahí está Elías, ahí están algunos profetas que vivieron depresión. Pero cuando se ha cometido algún pecado, muchas veces, cuando la depresión o la culpabilidad llega a nuestra vida, sí, cuando se ha cometido algún pecado y no se ha logrado confesar esto delante del Señor, sí, hace que esta persona pierda su paz y más bien se aleje de Dios. Hay mucha gente resentida con Dios. Entonces, lo mejor que se puede hacer, según nos dice la palabra en 1 de Juan 1, 8 y 9, y quisiera que vayamos a ese texto, no pierda por favor Apocalipsis, que es el texto de partida hoy, pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, no existe ese hombre que pueda decir: no, yo no tengo pecado, yo estoy bien, yo estoy libre de culpa. Ni el Papa. Todos somos pecadores. La Biblia así lo dice. Todos hemos fallado delante del Señor. Pero el verso 9 nos da la salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. La palabra toda en griego es igualita que en español. Quiere decir toda. Igualito, no hay diferencia. Todo es todo. Limpiarnos de toda maldad, eso hace la sangre de Jesús, hermanos queridos. Eso hace, y eso es lo que hemos logrado, los beneficios que hemos logrado de la cruz de Cristo. Lo que el Señor nos regaló cuando Él murió en la cruz, pero también hoy recordando la resurrección. Los creyentes debemos experimentar el amor y el perdón de Dios. Cada vez que fallamos o pecamos, le ofendemos a Él, no debemos sentir culpabilidad. Debemos ir delante del Señor y confesar, no ante un hombre, sino delante del Señor, pedirle perdón. Esta mañana, si tú estás cargado por algún pecado, si algo te aflige, tú puedes pedirle perdón al Señor. Tú puedes decir: Señor, esta es la culpa que yo siento, quiero ser libre, ayúdame, Señor. El pecado, ¿sí?, ha hecho que el amor de Dios no pueda estar en nuestras vidas. El pecado inconfeso hace que nosotros no podamos experimentar la bendición de Dios. Una tercera arma que usa ya el enemigo y que va a usar este segundo jinete del Apocalipsis es la ansiedad. La ansiedad. El deseo de tener algo, el deseo de poseer un poco más. Cuando Rockefeller, dicen, estaba en su lecho de muerte, le preguntaron: ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo: $1 más. ¿Se da cuenta? $1 más. No dijo: tráigame al mejor médico que yo tengo abundante dinero para que me aumente un poco más de años de vida. O no dijo: traigan un pastor, un sacerdote para que me ayude a tener paz con Dios. Él estaba muriéndose y estaba con un sueño más en su mente. Hay que tener cuidado, hermanos. Muchos predicadores hoy en día están diciendo: tenga un sueño, tenga un sueño, tenga un sueño. Y nos han alejado de la palabra de Dios. Y mucha gente no tiene el deseo de obedecer a Jesús, de vivir para Jesús y de morir por Jesús, sino de morir por su sueño. Y a veces el sueño que el ser humano tiene es un sueño contrario a la voluntad de Dios. La ansiedad, entonces, es ese deseo, ¿sí?, que hay en nosotros, que ese mal moderno también que produce en nuestra vida, o que es el resultado llamado estrés, que lleva a la muerte a miles y miles también de personas en este tiempo. Mucha gente que vive ansiosa, o mucha gente que no tiene paz, ha perdido la paz justamente por esto. ¿Cómo trabaja Dios en nuestra vida? Cuando Dios quiere que nosotros obtengamos algo, Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? A lo mejor la vivienda, a lo mejor el auto, a lo mejor un trabajo, a lo mejor quizá puede ser el deseo de casarse, tener hijos, formar una familia, pero en el proceso. El diablo, en cambio, dice: no, esto puedes tenerlo hoy. Si tú quieres tener el carro hoy, empieza a robar, lleva doble contabilidad, ¿sí?, estafa, vende droga.
El diablo le soluciona los problemas de dinero a la gente inmediatamente. Es más, el diablo tiene una página en internet. Dice, llame a tal número y yo le presto dinero. Dinero del narcotráfico muchas veces. Y la gente se mete en problemas. No, dice, pastor, si es trabajo honroso. ¿Cómo va a ser honroso eso de lavar dinero, hermanos? Pero así el diablo presenta. Dios dice, en cambio, paciencia. Toma tiempo. ¿Cuánta gente fue a los Estados Unidos, sobre todo en los años, bueno, desde que Estados Unidos ha existido, mucha gente ha querido ir allá, para cumplir el sueño americano? Y destruyeron el sueño de sus hijos. Y destruyeron el sueño de la familia. Y destruyeron el sueño de Dios en su alma. Y mucha gente sí fue a los Estados Unidos. Gracias a Dios, a algunos les fue bien. Algunos fueron con su familia, temerosos de Dios. Algunos conocieron allá al Señor. Gloria al Señor por eso. Pero muchos destruyeron y comprometieron su alma con el enemigo por el sueño americano. ¿Por qué no buscar el sueño de Dios? El diablo siempre te pone fácil las cosas. No dice, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener ya esposa? No te preocupes, ten sexo ahora, después te casas. Así engaña a muchos jóvenes. ¿Quieres sentirte happy? Prueba esta pastillita. Toma esta droga, te vas a sentir bien, te vas a sentir cool. Lo importante es que tú disfrutes la vida. Esa es la filosofía del mundo. Y la ansiedad, no solamente la culpabilidad, sino también la ansiedad está llevando a mucha gente al problema de vivir, ¿sí? De vivir de una manera rápida, ¿sí? Como Bill Gates inauguró en algún momento. Estamos en la época, en los años 90, estamos en la época del rapidismo. Windows, las ventanas se abrían. Windows fue la ventana del rapidismo, ¿no? Hoy estamos en la época de la volatilidad. Todo el mundo está volando. Todo el mundo hoy estamos en la época del amor líquido. No hay relaciones estables. Todo es por WhatsApp. La gente se casa, se conoce muchas veces, sí, en el internet y se divorcian por internet muchas veces. Y qué duro, qué difícil, porque las relaciones son así. Ya el mundo ha crecido tanto. Wesley decía, el mundo es mi parroquia, es cierto. Pero hoy las comunicaciones nos han permitido ir más allá, ¿sí?, de lo que nosotros podríamos conocer como el orden que Dios busca. Y la paciencia es algo que Dios quiere que tú manejes. ¿Cuántos negocios se hacen por internet? ¿Y cuántas estafas se hacen por internet? ¿Y cuántas veces nos traen dolor a nuestro corazón, a nuestra alma? Pero no te preocupes, Dios tiene misericordia de nosotros. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene, ¿qué dice? Cuidado de vosotros. Ahí está el versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea que sí va a haber ansiedad en nosotros, sí. Yo conozco señoritas que dicen, pastor, pero yo quiero casarme. Y jóvenes que dicen, yo quiero casarme. Está bien, ayer se nos casó, sí, David Nates allá en Santo Domingo. Enviamos un diácono para que pudiera estar allá acompañándoles en la bendición. Hace unos días se nos casó Christopher, gracias a Dios. El Señor, el salmista nos dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿sí? Y Él me escuchó. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ese deleitarse es esperar en oración, en adoración al Señor. Así que vamos a esperar en el Señor. Yo creo que todos tienen buenos anhelos que debemos ponerlos delante del Señor. Dice, sean conocidas vuestras peticiones. Cuando no le presentamos al Señor las peticiones, entonces se vuelve un estrés para nosotros, se vuelve una carga, se vuelve una aflicción. Mire que una de las cosas que pasa con este jinete del Apocalipsis, el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 4 dice, y salió otro caballo bermejo, ¿sí? Es un color rojo oscuro, ¿no? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada símbolo también de la guerra, de la lucha, ¿no es cierto? Pero
cuando le quita al mundo la paz, ¿sí? Cuando se quita del mundo la paz, entonces la gente se mata. Se matan entre ellos, se asesinan. Hay gente que no se muere, decíamos. Hay gente a quien le matan. Hay gente a quien le arrebatan la vida. Hay gente que se suicida, no se muere, se quitan la vida. Así que esta mañana podemos confiar en el Señor de que Él es la paz para nosotros. En Él debemos esperar, en Él debemos descansar cuando estamos afligidos. Quizá cuando vienen deseos de ansiedad a nuestro corazón, debemos aprender a llevarlos eso delante del Señor en oración y decirle: Señor, me siento ansioso. A veces yo me tomo café en la mañanita, me encanta el café, ¿sí? Pero a veces el café te altera, ¿no? A veces te pone un poco medio hipertenso, ¿sí? Y como que uno tiene un poco de ansiedad. Pero si tomas un poco de agua, pasado las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya no tienes problema, porque ya ese café se fue liberando de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, el café es una bendición, pero también hay que cuidarse, por supuesto, hay que cuidarse. Número 4, el miedo. El miedo es otra manera, otra arma que usará este jinete para quitar la paz a la gente. Y mucha gente hoy, antes de que este jinete haya aparecido, ya está con miedo. Ay, pastor, dice, ahora sí llegó el fin del mundo, se acabó porque ya empezó. Rusia le está haciendo pedazos a Ucrania, se acabó el mundo. Recuerden que la Biblia dice: tranquilos, cuando digan paz y seguridad, ahí tengan cuidado. Rumores de guerra, guerras, no son señal del fin del mundo, no son señal del fin del mundo. El temor es un tirano cruel también que te roba la paz, genera inseguridad, se convierte en un obstáculo para la fe. Y la única forma de enfrentar es con la ayuda de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 56:3. Y es algo cortito que podemos tener en nuestro corazón. Salmo 56:3. El día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué la iglesia cristiana ha dejado que el galope de este caballo bermejo llegue a su vida? Y mucha gente está con temor. Y ahora la economía. Y gente que ya no quiere diezmar porque está guardando para el futuro. Gente que ya no quiere casi comer porque dice: no, porque si en el futuro, ¿qué irá a pasar? Hermano, confía en el Señor. Y sigue viviendo no bajo el esquema del mundo, ni siquiera bajo este esquema de este juicio, porque esto será para el mundo no creyente, para el mundo que no confía en el Señor. ¿Cuántos durante la pandemia experimentaron cuando estábamos encerrados? Aun cuando algunos fueron despedidos del trabajo, ¿a cuántos les faltó alimento realmente? ¿Alguien se murió? ¿Algún familiar suyo se murió de hambre? Nadie, gracias al Señor. En verdad sí tuvimos algunos familiares que partieron a la presencia del Señor por el tema del COVID, pero nadie se murió de hambre. Nadie murió porque le faltó el alimento. Por eso el Señor Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: el pan de cada día, ¿no? El pan nuestro, danos hoy. El pan nuestro, danos hoy. Entonces, el Salmo 56:3 nos invita a confiar en el Señor. Dice: el día en que temo, yo en ti confío. Y el Señor Jesucristo, cuando resucitó justamente, antes de ascender al cielo, después de pasar 50 días con los discípulos de Él, 500 personas alrededor estaban con Él, y Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. ¿Y los feriados, Señor? Sí, también los feriados. Todos los días yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, y que si nosotros tuviéramos que pasar estos 4 jinetes del Apocalipsis, si la iglesia tuviera que enfrentar ese tiempo, usted debe saber que Jesús ha hecho la promesa de que va a estar todos los días, de que el Señor está ahí. Gloria al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Él está con nosotros. Él está con nosotros en medio nuestro. Y el quinto mal, la quinta espada, podríamos decir, que usa este jinete para traer inseguridad, para traer falta de paz a nuestros corazones, es la incredulidad.
aunque usted no lo crea. Estamos hablando de la incredulidad. Pero la incredulidad produce en nuestra vida rebelión. Y por eso, si no hay fe, no hay paz. Si no hay fe, no hay paz. Cuando hubo aquí la revuelta de octubre del año 2019, recuerdo que se hablaba que si no hay justicia no se va a firmar la paz, ¿no? Pero ¿sabe qué? Mucha gente fue injusta y muchos casi incendian Quito y pedían justicia. ¿Cómo puede entender eso uno? Te lanzo la piedra, hazme justicia ahora sí, tengamos paz. Un poco difícil, un poco contradictorio. La paz del mundo es así, se firma a veces sobre un papel, sobre la mesa, y hay dinero a veces bajo la mesa. Se tranza en realidad, no es la paz de Jesús. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero sí deberíamos ser hogares que proclamamos la paz, familias que llevamos paz. El Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, dijo, vayan de dos en dos y a la casa que lleguen digan paz a vosotros. Paz a esta casa. Paz a esta casa. Que es una de las maneras de aprender a vivir en este tiempo, en estos tiempos también, ¿sí? Y hermanos queridos, no es que no haya diferencias de pensamiento, pero la iglesia tiene que ser un lugar de paz también. No es posible que aquí venga un hermano que predique bonito, después baja y le encuentro que le está ya casi golpeando a la pobre hermana afuera. O el hermano que está sirviendo tiene una célula, sí, que enseña bonito, pero le maltrata a la esposa durante la semana. Eso no es congruencia, hermanos, es incongruente. No hay paz. No es posible que aquí la maestra de niños enseñe a orar al Señor, a hacer de bendición, pero en la casa tira los platos, grita, maldice. No, hermanos, no puede ser posible, dice Santiago, que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Pídele al Señor dominio propio. Somete tu lengua al Señor. Somete tu corazón al Señor. Permite que Cristo more en tu corazón y que la gente allá afuera nos conozca por nuestro testimonio. Por nuestro testimonio, hermanos, afuera. Te van a conocer como un hombre correcto, una mujer de paz, un hombre que promueve la paz en su comunidad, que promueve la paz. Hable a sus trabajadores, hable a sus empleados o hable con sus compañeros de colegio, universidad, de trabajo sobre el tema de la paz. Mire cuánta violencia. El día sábado o el día viernes me parece que fue aquí en La Carolina, a las 2 de la tarde un hombre apuñaló a una mujer. Está en el comercio, creo que fue el sábado, ¿no? Qué terrible, hermanos. Qué terrible lo que estamos viviendo en estos días de ausencia de paz. Pero es por la incredulidad de la gente, es por la rebelión de las personas. El 95% de las personas que dicen ser ateas, están enojados con Dios. No están en Ohio, sino enojados. Los niños dicen estoy en Ohio. Y después le mandan a Oregon. Le pegan un tirón de orejas ahí los papás para que se le pase el enojo. Pero esta gente, el 95% de los que se dicen ser ateos, tienen un enojo con Dios. Dice, yo estoy molesto con Dios, porque si Dios existiera, entonces, ¿por qué permite la guerra de Ucrania y que y Rusia y tantos niños mueran? ¿Y por qué estoy enojado? ¿Por qué esa niña fue violada? ¿Y por qué esta mujer falleció aquí en La Carolina o le apuñalaron? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y están enojados con Dios. Y le reclaman a Dios. Mire, la incredulidad nos lleva a vivir en rebelión con Dios y con nuestros seres humanos. Hermanos, si usted ve un joven, una señorita que promueve la paz, aplauda eso.
Anime eso. Si usted, querida esposa, ve que su esposo ya no es la bestia, la fiera, anímele, felicítele. Hágale un postre de chocolate. No le ponga mucho azúcar, le puede encender a la fiera otra vez. Ahora hay postres sin azúcar. Le dije el otro día a mi esposa, mi amor, te invito a un postre sin azúcar, porque a mí me altera el azúcar, me pone hipertenso, ¿no? Ciertas bebidas, no estoy hablando de whiskies, pero ciertas bebidas, a veces de refresco, le alteran a uno, le suben, ¿no es cierto? Pero usted puede premiar a su esposo, querida esposa, si ve que su esposo es un hombre de paz. O usted, esposo, si ve que su esposa ya no le reclama tanto, ya no le exaspera tanto, usted puede premiar a su esposa y animar a que haya ese clima de paz en los hogares. A que haya ese clima. Hermanos queridos, los creyentes estamos en contra de la violencia, de todo tipo. De todo tipo. La violencia a los niños, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica. Estamos en contra y debemos estar en contra de eso. Decía que el 95% de los ateos son incrédulos y por ende están enojados contra Dios. Caín se enojó contra su hermano Abel y ahí empezó la primera guerra. Ahí mismo, después de salir del Edén, los hijos de Adán y Eva, teniéndolo todo, teniendo lo suficiente, pero él se enojó y Dios le dijo: ¿y por qué está tu semblante así? Caín fue el primer hombre que recibió consejería de Dios. Qué lindo, ¿no? Que usted pueda ir delante de Dios y decirle: Señor, me pasa esto, tengo este problema. Cuéntame, Caín, ¿cuál es tu problema? No, Señor, él no quiso contarle. Él no quiso contarle a Dios, no abrió su corazón a Dios, no le dijo: tengo un odio contra Abel, porque Dios hubiera podido tratar el problema. Y si Caín hubiese continuado diciendo: Señor, y quiero pedirte perdón, y quiero pedirte que me ayudes. Porque sí, a veces la ira es una emoción. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Pero este jinete del Apocalipsis, ya con su anuncio nada más de su llegada, está promoviendo la falta de paz en el mundo. Está promoviendo la falta de paz en el mundo. La fe es la única garantía de tener esa paz, porque nos acerca a Dios, reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema y que no necesito explotar. Filipenses 4:7, mire lo que dice, si nos ayudan. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede tener paz con Dios y también puede tener la paz de Dios. Filipenses 4:7 dice ahí: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, si existen los extraterrestres, yo no lo creo, pero si existen, porque siempre la televisión nos presenta, ¿no?, que son más inteligentes, que son ecologistas, que vienen a ayudar, ¿sí? Pero cualquier pensamiento que pueda haber, súper, extra, plus, cualquier pensamiento que pueda haber, la paz de Dios puede sanar, puede traer a nuestra vida. Puede traer a nuestra vida la armonía, ¿no? Y Él guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está poniendo usted sus pensamientos? Aquellos que le traen la falta de paz, le que traen angustia, incredulidad, miedo, ansiedad, temor, ira. Hay reacciones que deberíamos hablar de muchas veces que la gente trata de esto, ¿no? Deseo de suicidio, preocupación, culpabilidad. Y finalmente quiero terminar con este versículo. Mire lo que dice antes de orar. Efesios 6:15. Efesios 6:15 nos habla de una manera bonita de tener paz. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿De qué dice? De la paz. Cuando usted predique el evangelio, usted va a proteger también su corazón.
Cuando usted hable a otros de Jesús, usted va a tener protección en su vida. Usted va a permitir que la paz de Dios pueda fluir en su corazón. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay muchos creyentes que dicen: ¿dónde estará el diablo? Porque estamos en una guerra espiritual y yo salgo y se pelean, ¿no? Y le ven al diablo en la suegra. La primera que chupa es la suegra. Y hay muchos creyentes alborotadores. Pero usted tiene que ir con el Evangelio de la paz. Y la primera persona que necesita de Cristo a lo mejor es su suegra. La primera persona que necesita de Cristo es: suegrita, voy a orar por usted. Venga acá, vamos a orar juntos. Usted necesita la paz de Jesús. Y oramos juntos y bendecimos a nuestra suegra. Y lo más maravilloso es que ella se salva, hermanos. Y lo más maravilloso es que vamos a estar juntos con ella también en la eternidad. Gloria al Señor Jesús. Aún los peores enemigos se pueden convertir al Señor. Póngase en pie esta mañana. Póngase en pie, vamos a terminar en oración. Gracias por su paciencia en este día. No le tema a los juicios que aparecen en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de esperanza. Y el no creyente debería escuchar esto, porque puede encontrar salvación. No le tenga temor al segundo caballo o al caballo bermejo que aparece en la Biblia. Porque el Señor Jesús dice: yo soy vuestra paz. El castigo de vuestra paz fue sobre mí, dice el Señor Jesús cuando Él murió en la cruz. Isaías 53. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra, Señor. Hoy es un día especial para nosotros. Reconocemos a Jesús de Nazaret, que murió, se entregó en la cruz. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces, Señor, aún antes de que aparezcan los juicios de Apocalipsis, hemos estado temiendo, Señor. Y cuántas veces cuando nos han hablado de los 4 jinetes del Apocalipsis, nos hemos sentido atemorizados, dolidos, afligidos, necesitados. Señor, hoy queremos venir delante de ti para decirte: aquí está nuestra vida, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Danos tu paz, esa paz absoluta que tú tienes, esa paz absoluta que tú sabes dar, Señor, para que podamos vivir en este tiempo, en este mundo, con la sanidad en nuestros pensamientos, en nuestra alma y corazón. Es cierto, todo lo que está pasando en el mundo nos aflige. A veces nos preocupa la violencia, el femicidio, los abusos, el maltrato, las guerras. Pero tú quieres que vivamos en paz, Señor, que tengamos paz profunda de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Perdónanos, Padre. Esta mañana mismo quizá muchos nos levantamos con temores. Pero qué bueno saber que tu paz está a disposición, Señor. A disposición. Gracias. No hay problema, Señor. No hay enfermedad que deba quitarnos la paz. No hay estrés. Jesucristo basta, decía esta canción esta mañana. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo es soberano. Jesucristo es dador. Y también si hemos pecado, Señor, tú quieres que te pidamos perdón. Muchas veces la falta de paz puede ser también por un pecado en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a tener paz contigo, Señor.